Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos con algo cortito también, vamos a seguir con la narración que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos visto la clase de personajes que podía haber en una narración a partir de su importancia o no en la narración, y habíamos visto también los hechos que podía haber en una a partir de la importancia o no de ellos. Entonces, en este sentido separamos los hechos primarios y secundarios y los personajes primarios y secundarios. Así que hoy lo que vamos a ver es la estructura narrativa, también bastante importante, que tiene que ver entonces con los bloques, ¿sí? Las partes que tiene una narración. Entonces, acá les voy a poner un gráfico, ¿sí? Para que lo vean y lo vamos a acercar a ver si se entiende mejor. Van a ver que es un gráfico que tiene tres partes. Este gráfico lo que tiene es la introducción al principio, del desarrollo y luego el desenlace. Fíjense que es un cuadro como de los que por ahí hacen en matemática o han hecho o harán en matemática en algún momento, que el eje de abajo, ¿sí? Esa línea de abajo indica el tiempo que transcurre, ¿sí? En toda historia, ya sea una película, un cuento, una novela, siempre el tiempo transcurre, ¿sí? Si bien uno puede detenerse para describir y demás, el tiempo siempre transcurre. Y el otro eje, el que va para arriba, es la atención. Entonces, expliquemos este cuadro, este gráfico, mejor dicho. La introducción no tiene tensión. ¿Por qué? Porque en la introducción siempre lo que vamos a encontrar son descripciones. Esto que decíamos que necesitamos para describir, por ejemplo, a Tobías o a Amanda o a quien sea, siempre era necesario más bien ir al principio de la novela, del libro, para ver cómo nos describe ahí el autor, cómo era de personalidad, cuántos años más o menos tenía, dónde había nacido. Sí, siempre esa información se da al principio. Entonces, en la introducción obtenemos descripción de personajes, ¿sí? En cuanto a su carácter y su aspecto físico. También en la introducción tenemos descripción del tiempo, ¿sí? Si es algo que ocurrió hace 1000 años, hace 38.000 millones, o está en la actualidad o en un futuro, ¿sí? En la introducción también tenemos eso. Y otra cosa que tenemos en la introducción es la descripción del lugar, ¿sí? A partir de la descripción del lugar podemos saber si esto ocurre en Brasil, en Argentina, en otra galaxia o donde sea, ¿sí? Debajo de la Tierra, en el inframundo. Entonces, se escriben estas tres cosas para ponerlo en claro. Se describe lugar, tiempo y personajes. Entonces, siempre en las introducciones, fíjense que hay la tensión, que es lo que está en verde, casi no crece, no, de hecho, no crece. ¿Y qué es la tensión? Bueno, es esto que le pasa al espectador o al lector de una historia, de sentir que algo va a ocurrir o que necesita resolver el conflicto, ¿sí? La línea verde entonces lo que está marcando es el conflicto. Entonces, en toda introducción, al menos en las narraciones clásicas, no hay conflicto al principio. Uno empieza a leer una historia y para que empiece a haber un conflicto, para que empiece a pasar algo y nosotros nos desesperemos o queramos saber cómo termina, tenemos que leer un poco más, ¿sí? Si bien obviamente hay historias que empiezan con un conflicto ya de golpe, las que nosotros estamos leyendo, al menos El rastro de la canela, no empieza con conflicto, empieza de esta forma clásica, con una introducción describiendo. Entonces, vamos a ver que los verbos que aparecen siempre en las descripciones son más bien verbos del tipo ser o estar, ¿sí? No son verbos de acción, ¿sí? De correr, de saltar. Ser o estar, que sirven para escribir yo soy así, María es asá, o está casada con fulano. ¿Qué pasa en el desarrollo? El desarrollo es probablemente cuando nos empezamos a interesar, ¿sí? En la introducción puede ser muchas veces que nos aburramos, sentimos que no pasa nada, se hace muy extensa, pero bueno, una vez que termina la introducción, que en nuestro libro está bastante marcado qué es introducción y qué es desarrollo y qué desenlace. La primera parte que dice recordatorio es pura introducción. Después empieza con 73 hachas de cera y ahí todavía hay un poco de descripción. Fíjense que empieza en esta primera parte diciendo en el segundo párrafo: María, la negra recién llegada, pela las últimas frutas que quedan en el canasto, ¿sí? Esta información de que María es la negra recién llegada
la tenemos al principio. Después, al final de la novela, ya estamos recontra enterados de quién es María, cómo es María, sabemos que tiene relación con los dioses, sabemos que tiene problemas de salud. Todo esto nos lo enteramos al principio. Entonces, al principio, ¿sí?, en la introducción y en los primeros momentos del desarrollo, hay pura descripción. Nos enteramos todo el tiempo quién es cada personaje, qué le gusta hacer, cómo viste, todo esto que decíamos. Y que ustedes en la actividad tenían que tratar de describir con un adjetivo de personalidad y un adjetivo del aspecto físico. Bueno, vamos a seguir entonces el desarrollo. Fíjense que el gráfico va creciendo porque cada vez hay más conflictos, ¿sí? Para poner el ejemplo de esta novela, lo que va pasando es que nos enteramos quién es Fausto, nos enteramos cómo es Fausto, nos enteramos el conflicto que tiene Don Eladio, ¿sí?, que tiene un hijo, pero que ese hijo lo deja mal parado porque está mal visto. Vemos el amor que hay entre Tobías y Amanda, y vemos que ese amor como que tiene problemas para consumarse. Y bueno, entonces esa tensión va creciendo. Quizás el punto máximo de esa tensión es cuando lo deportan a Tobías, y eso se resuelve al final. Fíjense que de pronto cae la línea verde, ¿sí?, con la tensión, cuando ya está resuelto el conflicto, cuando ya sabemos cómo termina, que fíjense que el desenlace es la parte más cortita siempre de las historias y de las novelas. En nuestro caso, el desenlace sería la parte 2 del último capítulo, porque ahí nos enteramos que Amanda finalmente se encuentra con Tobías en Montevideo, y ya está, ya nada más podía pasar. Además, porque nosotros tenemos otro dato, que uno sabe qué tan grueso es el libro y sabe que está llegando al final, ¿no? Distinto sería si no supiese cuántas hojas tiene un libro. Lo mismo pasa con las películas. Uno sabe que las películas duran no más de hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces uno sabe que está llegando al final. Entonces ya dice, bueno, llegó Amanda a Montevideo, termina la historia, este es el desenlace, ya nada más puede pasar. Y lo que nos pasa a nosotros cuando nos compenetramos con la historia es que, en definitiva, nos relajamos, nos ponemos contentos, nos ponemos tristes, dependiendo de cómo haya terminado la novela, pero básicamente así funciona, y esta es entonces la estructura narrativa, y esto es lo que quería que trabajemos el día de hoy. Estructura narrativa: introducción, desarrollo, desenlace, ¿sí? Cada una tiene sus características. Introducción, mucha descripción; desarrollo tiene más, entonces, verbos, acciones, conflictos; y el desenlace es la resolución de esos conflictos. Así que bueno, la clase que viene veremos más en profundidad algunos aspectos de esto que estamos trabajando. Así que nada más en cuanto a la actividad. Después la veremos y la charlaremos. Yo tengo que ponerme también al día con mis correcciones, estoy bastante atrasado, estamos todos con varios conflictos en esta cuarentena. Así que bueno, nada, como siempre, cualquier cosa me escriben, me hablan, y espero que anden bien. Les mando un saludo, adiós.